respecto a toda verdad que tenga que ver con Dios. Y como en el caso de la ceguera física, hay quienes permanecen ciegos espiritualmente de una manera permanente. Hay ejemplos en la Biblia de esta clase de ceguera permanente. Uno de los más claros es la actitud del pueblo de Israel y su rechazo de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías prometido. Israel se empecinó tanto en negar la identidad de Jesús de Nazaret como del Cristo, como el ungido de Dios, a pesar de todas las señales que Él hizo en presencia de ellos para demostrar esa identidad, que finalmente el Señor se cansó. Y vean qué sentencia les da en Lucas 19, del 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto en tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y luego la razón: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Una sentencia terrible que se cumplió en el año 70 de nuestra era, cuando el ejército romano invadió la ciudad santa y la redujo a cenizas, matando a más de 1 millón de judíos en un solo día. Todo eso como parte del juicio de Dios, porque tristemente para ellos no conocieron el tiempo de su visitación. Pero hay todavía una sentencia peor para la ceguera espiritual permanente. Y es que si nosotros nos empecinamos a cerrar los ojos a la verdad de Jesucristo y de la salvación que Dios nos ofrece en Él, esa ceguera permanente se puede convertir en una ceguera eterna, a una oscuridad eterna, condenados por Dios y alejados para siempre de su amor y de su misericordia. A menos que seamos sanados de nuestra ceguera espiritual por Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, que a eso vino, a sanar para siempre nuestra ceguera espiritual y a deshacer las obras del diablo en nuestros corazones. Él vino para que nuestra ceguera espiritual no sea permanente, sino que sea temporal. Nuestra ceguera, para los que hemos tenido la bendición de ser sanados por Jesús, no es ni permanente y mucho menos eterna. Ha sido solamente temporal. Volviendo a nuestro pasaje, cuando llegamos en el Evangelio de Marcos al punto que estamos viendo, es decir, al versículo 11 del capítulo 8, Jesús ya había ejercido 2 de sus 3 años de ministerio terrenal. Llevaba más de 2 años predicando públicamente y haciendo incontables milagros, así, literalmente, incontables. Si ustedes recuerdan, Juan al final de su evangelio dice que ni aún en el mundo podrían caber los libros que tendrían que escribirse si alguien intentara registrar todos los milagros que el Señor Jesús realizó. Y como hizo tantos milagros en presencia del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se empecinó en no reconocerlo como el Hijo de Dios, por eso es que pronunció un juicio tan severo en contra de ellos. Porque la luz del Evangelio brilló de manera intensa en medio de ellos para sacarlos de la oscuridad. Pero ellos amaron más las tinieblas que la luz. Y podemos imaginarnos qué pasa cuando en la madrugada
usted se para y va a la cocina y prende la luz y tristemente tiene cucarachas en su cocina. ¿Qué hacen las cucarachas? Se meten luego, ¿no? Corren a esconderse porque no les gusta la luz. Toda proporción guardada, eso pasa con nosotros cuando nos empecinamos en amar nuestro pecado. Viene la luz y nos escondemos, y eso pasó con el pueblo de Israel. Los dirigentes de Israel y la gente común que lo siguió, que fue la mayoría de la gente, se aferraron a su falsa percepción de la justicia por obras. Se aferraron a su religión de ceremonias externas vacías y cerraron sus ojos y se metieron a sus piedras para no ver la luz de Cristo. Y en el pecado llevaron la penitencia. Porque fíjense, el peor castigo para ellos y para cualquiera que se niega a abrir sus ojos a la luz del Evangelio es que Dios los deja en la oscuridad. Ese es el peor castigo. Dios nos alumbra, y si uno cierra sus ojos y huye de la luz, lo que hace Dios es dejarnos correr. Y nosotros regresamos a la oscuridad y en el pecado llevamos la penitencia. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Solo hubo un pequeño grupo de hombres y mujeres israelitas que vieron la luz y siguieron a la luz. Un grupo encabezado por los apóstoles y que en conjunto ahora conocemos como los discípulos de Jesús. Los apóstoles no eran los únicos discípulos de Jesús. Los apóstoles eran el grupo a quien el Señor encargó la propagación del Evangelio, a quienes estuvo instruyendo específicamente para llevar el Evangelio a todo el territorio conocido. Pero aparte de ellos había más gente que siguió a Jesús y que aprendió de Jesús y que conocemos también como los discípulos de Jesús. Pero era un grupo muy reducido. Ellos le dieron la espalda a la oscuridad de la religión externa judía y siguieron a Jesús, la luz del mundo. Ahora, lo interesante de este pasaje que acabamos de leer es que, aunque no lo parece, es un punto crucial en el ministerio del Señor Jesús en Galilea. Porque en este pasaje es cuando los dirigentes del pueblo de Israel, representando a todo el pueblo, rechazaron finalmente a Jesús como el Mesías. ¿Por qué decimos eso? Porque luego de todas las señales que él había hecho, luego de que él había demostrado su poder sobre el mundo natural, sobre el mundo de los demonios, sobre la enfermedad y aún sobre la muerte. Recuerden, los milagros que hemos estudiado hasta ahora tienen que ver con estos reinos, ¿no? Con el reino natural, cuando calmó la tempestad, con el reino de los demonios, cuando liberó a los endemoniados que ya hemos visto, sobre la enfermedad, cuando curó al ciego de nacimiento, al sordo de nacimiento, y aún sobre la muerte, cuando resucitó a la hija de Jairo. Bueno, pues luego de todas esas señales que los dirigentes de Israel habían visto, porque lo seguían a todas partes, no para aprender de él, lo seguían para ver si lo podían pescar en algún error y luego acusarlo, pero lo seguían y fueron testigos de todo este poder. Después de todo esto, ¿cuál es la actitud que tienen ellos? ¿Qué dice Marcos 8:11? Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarlo. Marcos dice que eran los fariseos, pero no nada más eran los fariseos. El gobierno de Israel estaba formado religiosamente por los fariseos, que eran los religiosos de esa era, los legalistas de esa era, y los saduceos, que eran los liberales de esa era. Si ustedes van a Mateo, que es un pasaje paralelo a este, Mateo 16, ahí Mateo dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron
que les mostrase señal del cielo. Es decir, estas dos sectas del Sanedrín eran enemigas entre sí, porque tenían posturas diametralmente opuestas. Pero sin embargo, cuando se trataba de atacar a Jesús, se unían, olvidaban sus diferencias y atacaban al Señor Jesús. Entonces, aquí no solamente los fariseos, que dice Marcos, llegaron también los saduceos, es decir, todo el gobierno religioso de Israel le pidió señal. ¿En serio le pidieron señal? ¿Qué más señal querían? Tenían 2 años viendo las señales de Jesús, tenían 2 años viendo el poder de Jesús, y todavía le piden señal. Por eso reaccionó el Señor como reaccionó, versículo 12. Gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no será dada señal a esta generación. La Nueva Traducción Viviente dice que suspirando profundamente en su espíritu. Es como cuando te cansas, ¿no? O como el emoticón ese que tiene los ojos así para arriba, ¿no? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren que haga? Y entonces el Señor dice: ya estuvo bien. Si no se han convencido con todo lo que han visto, no se van a convencer. Y por eso leemos como leemos en el versículo 13. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Ese dejarlos no solo fue físicamente. Ese dejarlos lo podemos ver como una metáfora, es decir, los dejó en el sentido en que Dios deja a un incrédulo. Cuando alguien es expuesto a la verdad de Jesucristo una y otra vez, y él sigue rechazando y rechazando y rechazando, llega un momento en que Dios dice: está bien, hasta aquí. Pero ¿saben qué pasa? Vamos a Romanos para que vean qué pasa. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando uno se aferra a cerrar los ojos a la verdad del Evangelio, Dios te deja en oscuridad. Y entonces tu ceguera se vuelve permanente y te conduce a una ceguera eterna. De eso hablan los versículos 11 al 13. Pero a partir del versículo 13, la segunda mitad, la Escritura nos lleva de la ceguera permanente a la ceguera temporal. Es decir, a partir del versículo 13, la segunda mitad, Marcos ya no habla de esa gente que cerró sus ojos a Jesús. Marcos termina con ellos cuando dice: bueno, el Señor se subió a la barca y se fue. Ahorita vamos a ver la consecuencia de ese irse. Pero el versículo 13 termina diciendo que Jesús y sus discípulos entraron en la barca y se fueron a la otra ribera. A quienes se refiere el versículo 14 dice: habían olvidado traer pan.